Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En innocabi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con Eber Longas, un destacado infografista científico, biólogo y bioquímico. Es el fundador de Fundamentium. Su misión es ayudar a las empresas científicas y sanitarias a comunicar sus innovaciones de manera clara y atractiva mediante infografías. Ha trabajado durante 16 años en medios como El País y El Mundo y ha colaborado con numerosas empresas y centros de investigación. Así que con Eber hablaremos de emprendimiento, de cómo las infografías ayudan a transmitir conceptos, en este caso científicos, ejemplos de aplicación. Hablaremos también de marca personal y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy, hola Eber, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes, escuchantes y visualizadores. Muy bien, si te parece, Eber, cuéntanos brevemente quién eres y luego entramos ya más al detalle de lo que haces, cómo lo haces y un poco los entresijos de tu profesión. Vale, bueno, pues yo básicamente era un crío al que le gustaba dibujar y le gustaban los animales. Y de ahí un poco ha salido todo, ¿no? Porque al final decidí estudiar biología porque me encantaba esa carrera, pero ahí descubrí que existía la infografía, que era una manera de explicar las cosas con imágenes y dije, ostras, esto puede ser interesante, ¿no? Mezclar la ciencia que me gusta con el dibujo. Hice unas prácticas en El País, en el diario El País, para, pues, al acabar la carrera, para aprender un poco lo que era la infografía y tal. Aquello me encantó y me tiré 16 años haciendo infografías de prensa en El País y en El Mundo. Hacía infografías sobre temas de deportes, de economía, de, yo qué sé, política y también de ciencia cuando me dejaban, ¿no? Y después de 16 años, ya un poco cansado de no poder hacer toda la ciencia que me gustaba, de vez en cuando había temas, pero eran más escasos de los que yo quería, ya decidí emprender y ahora hago solo infografías de ciencia, únicamente. Entonces es lo que me gusta a mí. Ese básicamente es un Vale. poco el resumen, ¿no? Vale, perfecto. Pues ahora te voy a preguntar un par de cosas, pero antes de eso, cuéntanos, ¿crees o cuál es la diferencia entre una infografía y un dibujo? Por si hay personas que nos están escuchando y dicen, me suena lo de infografía, pero no sé exactamente qué es. Claro, sí, es lógico, ¿no? Pues un dibujo, una ilustración, que es lo mismo, ¿no? Todos sabemos lo que es, ¿no? Es pues, una representación que la puedes hacer con lápiz, la puedes hacer con boli, la puedes hacer con Photoshop, da igual, ¿no? Es mostrar cómo es algo y ya está. Dibujar las formas más o menos realistas o más o menos abstractas. Una infografía puede contener dibujos o ilustraciones, pero tiene más cosas. Tiene textos, flechas, diagramas, gráficas de datos, explicaciones, números. Es una combinación de todos los elementos que haga falta para explicar algo. Entonces yo me considero infografista, no me considero ilustrador. Es verdad que para hacer una infografía, sobre todo de temas de ciencia, tienes que saber ilustrar, tienes que saber hacer dibujos, porque si no, ¿cómo vas a mostrar cómo es esa célula de la que estás hablando o ese medicamento antitumoral o lo que sea? Pero esa es un poco la diferencia, ¿no? El dibujo, la ilustración es solamente un dibujo, una ilustración, y la infografía contiene esas ilustraciones, pero se apoya de muchos más elementos, siempre con la intención de explicar, de transmitir un mensaje, de comunicarlo, de que quede claro, de que la gente lo entienda y eso, que lo entienda y lo vea, además que lo entienda de una manera fácil y que le llame la atención, ¿no? Porque suelen ser muy vistosas y llamativas. Entonces, como a la gente le apetece leerlas, aunque sea un tema que de normal a lo mejor no se acercaría a eso, ¿no? A lo mejor uno no leería sobre, yo qué sé, una terapia que ayuda al sistema inmune a luchar contra el cáncer. A lo mejor no se lanzarían a eso, pero al verlo en una infografía, pues sí que les apetece.
Vale, vale. Sí que hay algo que suelo preguntar a todas las personas que visitáis el podcast y que habéis hecho, en tu caso no sé si llamarlo un cambio importante de profesión, sino más bien continuar un poquito, pero sí que pasar de trabajar por cuenta ajena a montártelo por tu cuenta. ¿Cómo fue ese proceso de ese cambio, digamos, de lo típico, ¿no? Cuando se lo cuentas a tu familia, "Pero estás loco, ¿cómo vas a dejar un trabajo?" Tal. Cuéntame Claro, un poco claro. esa parte. Bueno, yo cuando me puse a emprender, como bien dices, mi familia les pusieron los pelos de punta, ¿no? Yo estaba trabajando en el país, llevaba ahí un montón de tiempo, tenía un buen contrato, una buena nómina, empresa de prestigio, contrato indefinido y lo primero fue pues que, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Mis padres son funcionarios, son médico e enfermera y claro, no entendían muy bien el por qué me había dado la tarantulada de buscar la libertad, pero también la incertidumbre, ¿no? Y bueno, lo que Sí. pasaba es que yo estaba tan convencido, tenía tantas ganas ya de hacerlo, que es que no veía otra cosa. Al final yo les convencí porque estaba tan... O sea, les convencí, al final dijeron, bueno, vale, se quedaron como tranquilos porque vieron que yo estaba súper seguro de lo que quería hacer. Yo quería dedicarme solo a la ciencia, quería dejar el país y que me mandaran y me organizaran los horarios y las vacaciones. Quería dejar de vivir en Madrid, estando en el país no podía hacer eso, ahora estoy viviendo en Asturias. En fin, eran muchas cosas, ¿no? Dedicar más tiempo a mi familia, trabajar en casa y nada, al final, pues nada, se convencieron y luego, pues a pesar de que obviamente en el emprendimiento hay altibajos y momentos duros, pues ven que estoy bien y que me va bien, entonces, bueno, se han quedado más tranquilos. Pero sí que es verdad que es un momento de conflicto, de miedo en la gente que te rodea. Es así. Sí, sí, sí. Y luego otro tema que quizás están preguntando las personas que te están escuchando es, tú estás en un nicho dentro de un nicho, ¿no? Lo típico de, pues eso, ¿no? Al final es verdad, y yo lo digo mucho, hay que segmentar, hay que enfocarse en un cliente objetivo, pero igual hay personas que se están preguntando, pero ¿y tanta gente de ciencia necesita hacer infografías de ciencia? O sea, es como un nicho muy nicho, ¿no? Muy nicho, sí, sí, sí. A mí elegir este nicho me salió de una forma natural. Es decir, no es algo que yo planificara ni nada. Yo, pues era biólogo y bioquímico, eran las infografías que me gustaban cuando trabajaba en el país y dije, pues infografías de ciencia y ya está, ¿no? De ciencia y de salud también, porque para mí es un poco, al final es un poco lo mismo, ¿no? Cuando utilizas ciencia para curar una enfermedad, pues es un poco, es un poco indistinto y se te relacionan. Y me salió solo. Y luego, o sea, que no fue una super planificación de voy a ver cuál es el mercado ni nada de eso. Yo dije, esto es lo que me gusta, Sí. yo por aquí voy a tirar. Y me he encontrado con que hay muchísima demanda. Es que, al final, piensa, todos los científicos tienen que publicar papers. Eso es así, es obligatorio. Y en todos los papers tienes que hacer figuras. Y esas figuras son infografías. Infografías bien hechas o infografías mal hechas. Infografías cutres en PowerPoint o hechas por un profesional o por un científico que se ha molestado en aprender. Pero todos tienen que hacer infografías. Tienen que diseñar pósteres para conferencias, donde también hay infografías, pósteres para congresos, quiero decir. Tienen que diseñar diapositivas para conferencias en las que explican lo suyo. Toda la ciencia hay que explicarla con infografías. O sea, es que todo lo que hemos aprendido de ciencia, de cómo funciona la célula, cómo funciona el cuerpo humano, todo lo hemos aprendido con infografías. Entonces es que es algo esencial. Y luego para empresas que hacen cosas flipantes sobre ciencia, pero que nadie les entiende lo que hacen, pues que lo veo es elemental. Bueno, y muchas de las empresas que me contratan dicen, ostras, menos mal que te hemos encontrado porque llevamos un montón de tiempo queriendo explicar lo que hacemos y la gente no nos entiende, ¿no? Y claro, es que si no te entienden, ¿a dónde vas? Es que es básico. O sea que sí que Ya, hay sí, un sí. hueco más que suficiente para mí y para muchos más que se dediquen a hacer infografías. Pero no lo planifiqué, la verdad es que podía Vale, haberme equivocado. cuéntanos un poco cómo es el proceso de crear una infografía. Eso, porque, pues eso, lo que dices, ¿no? Al final, como infografía, sí que es verdad que tenemos en mente, o ponnos ejemplos primero y luego cuéntanos cómo es el proceso, porque eso es lo que te decía, sí que tengo en mente cómo es una célula, ¿no? Una representación gráfica, un dibujo de cómo es una célula, pero cuéntanos un poco más algún ejemplo, algún caso donde
hayas tenido que hacer una infografía y luego cuéntanos cómo es el proceso mental desde que eso, una empresa te contrata para transmitir un concepto más o menos técnico, más o menos difícil y tú lo tienes que plasmar en una infografía. Vale, pues mira, te voy a contar uno de los primeros proyectos de infografía que hice, que ahí fue como me di cuenta, estaba todavía trabajando en el país y me contactó pues el dueño de una empresa que están comercializando un implante y me empezó a explicar aquello y yo no lo entendía. Y era, claro, me decía, por eso precisamente te necesito, porque me cuesta mucho explicárselo a la gente. Aquello era un implante para personas a las que se les ha amputado la pierna a mitad del fémur, ¿vale? En el fémur. Bueno, a la altura es variable, ¿no? Pero que en el muslo han sufrido una amputación. No tienen rodilla, no tienen pies ni la parte inferior de la pierna. Y esas personas, para poder caminar, se ponen una pierna protésica robotizada, con la rodilla que se mueve automáticamente según el balanceo y tal. Pero para acoplar esa pierna a su propio muslo, a lo que les queda de muslo, pues ese es el mayor problema. O sea, la pierna puede ser robotizada y súper chula, pero lo que es el acople a su propia pierna les da muchísimos quebraderos de cabeza. Y estos tenían una solución, que es un implante, que, bueno, o sea, el problema del acople es, te lo explico así muy sencillo, ¿no? Se pone como una copa de plástica que rodea todo el muslo, pero claro, el problema es que para apoyarte tienes que apoyar en la cadera, no en la pierna la tiene, bueno, el hueso se va deteriorando porque no hay carga sobre ese hueso, y entonces eso da muchísimos problemas. Entonces estos lo que hacían era un implante que es básicamente un palo y una bola. El palo se mete dentro del fémur, de lo que queda de fémur, y la bola, y entonces al final del fémur queda como una bola, actúa como una rodilla o un apoyo. Y entonces, a partir de ese momento, esas personas pueden apoyar esa bola en la pierna protésica y entonces tienen más sensación de apoyo, no se apoyan con la cadera, controlan mejor, notan el suelo, en fin, o sea, son un montón de mejoras. El hueso no se deteriora porque está haciendo peso, ¿vale? Así te lo he explicado un poco así sencillo, pero claro, Sí. es una movida explicar aquello, porque cambian, tienes que ver cómo es ese implante, tienes que ver cómo cambian la distribución de cargas según lo haces de la manera tradicional o lo haces con ese implante. Es un tema súper complejo en realidad, que es como muy físico, y una vez que lo ves, lo entiendes enseguida. Una vez que ves el hueso con ese implante, cómo se apoya en la pierna protésica, todo esto, lo ves y entiendes por qué esa persona camina mejor, y entiendes que esa copa que ponía en el muslo pues puede ser más pequeña, más aligerada, bueno, cómo ganar en calidad de vida, ¿no? Claro, explicar eso con palabras ya ves que me ha costado un montón, pero explicarlo con una infografía pues es mucho más sencillo. O sea, tú haces una primero tienes que entenderlo, ¿no? Y aquí es donde voy al tema de lo que me preguntabas del proceso. Primero yo tenía que entenderlo aquello. Me costó entenderlo, pero bueno, pues te ponen imágenes, te ponen radiografías, dicen, mira, así es una persona amputada, así es cuando le ponen el implante, te ponen fotografías, te ponen vídeos, me leo artículos científicos, entrevisto al protésico, yo que sé, al fisioterapeuta, les entrevisto y cuando esa es la primera fase, es recopilar la información, es, bueno, pues entender todo el proceso y tener los datos suficientes para, incluso cifras, gráficas, lo que haga falta, para poder explicarlo y para poder, primero, entenderlo yo, poder explicarlo y luego poder apoyarme en los datos para explicarlo bien y para demostrar que eso no es algo inventado, ¿no? Esa es la primera fase. Y luego, una vez que ya lo entiendes y tienes todos esos datos, pasas a estructurar la infografía. En esa segunda fase, yo lo que hago es un boceto, básicamente. Hago unos garabatos, o sea, no. Si pongo una persona caminando, son dibujos como muy infantiles, muy sencillos, porque a mí lo que me interesa aquí es la estructura, la narrativa, redactar los textos y que me los corrijan, poner datos y que sean ciertos, decir, aquí va a ir una ilustración de la cadera y tal, pero ya la haremos bien después. Y esto tiene una doble función, ¿no? Primero, poder hacer muchos cambios de manera rápida. El no tener las ilustraciones terminadas te permite hacer muchos cambios de manera rápida. Y luego, también, por otra parte, permite centrarnos en el contenido. Si yo me pongo a hacer dibujos, ¿vale? A hacer dibujos, ilustraciones bien, la gente se despista, los que me lo tienen que corregir,
se despistan, empiezan a centrarse en la imagen y no es eso lo que se tienen que centrar. Primero se tienen que centrar en el contenido, se tienen que centrar en si está bien explicado, si yo he metido la pata, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando ya esa estructura la tenemos revisada, corregida, validada y ya cuenta lo que tiene que contar, se entiende y tal, entonces ya paso a la última fase, que es la fase de ilustración, que es básicamente ponerlo bonito, ¿no? Es darle esa capa de estética. Entonces, este proceso que empieza por el mensaje, por entender el mensaje, luego pasa por estructurarlo con un boceto y redactando los textos, y por último, la ilustración, es un poco al revés de cómo se piensa la gente que va. Porque la gente se piensa que una infografía, como lo que más te llama la atención es la ilustración, se empieza por hacer el dibujo y luego se añaden textos alrededor. No es así para nada. Lo primero es el mensaje y lo primero es explicar bien el mensaje. Y la ilustración va al final del todo. Aunque luego cuando la veas es lo que más te llama la atención, va al final. Vale. Vale, ¿y alguna infografía que te haya resultado especialmente compleja de entender, de dibujar, de plasmar en lo que es la infografía, yo qué sé, porque a mí, así a bote pronto, me resulta muy difícil muchas veces simplificar como para poner lo que hay que poner exactamente, ¿no? Si te pasan, yo qué sé, pues lo que decías antes, un paper. Ostras, ¿qué pongo y qué no pongo, no? Sí, pues mira, por ponerte un ejemplo, claro, para mí lo que más me cuesta es temas que se salen, yo soy biólogo, bioquímico, y temas biosanitarios, por decirte, de biotecnología y tal, son con los que me siento más cómodo. Pero cuando nos salimos de ahí, por ejemplo, hice una infografía sobre coronas atmosféricas para el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y las coronas atmosféricas es una locura. Son un tipo de rayos, pero no son rayos, ¿eh? Ojo con esto. Me diría el físico, ¿no has aprendido nada? Bueno, son fenómenos eléctricos que ocurren en las nubes, pero que no son rayos. No son los rayos que caen a tierra, sino que se producen por la parte superior y son como, bueno, como unas luces y tal. Hay muchos tipos de fenómenos eléctricos que ocurren en una nube de tormenta y las coronas atmosféricas es uno de ellos. Es súper raro, muy poco estudiado y tal. Entonces tenían un proyecto era un proyecto europeo para investigarlas, ¿no? Y aquello me costó horrores entenderlo porque era una física súper compleja, porque yo no estaba acostumbrado, primero a un tema de física y segundo a un tema de física atmosférica. Era extremadamente complicado y tuve que preguntarle muchísimo y tal. De hecho, el físico con el que hablé luego me escribió un testimonio y él estaba súper contento con las infografías, estaba encantado, pero me escribió un testimonio que me decía que había sido muy duro trabajar conmigo porque yo no había parado de preguntarle, de insistir, de pedir más explicaciones y que a veces había sido un poco cansado. Que estaba encantado, pero que, bueno, que a veces era un poco duro. Y bueno, supongo que en parte es porque el tema era difícil y porque yo no lo controlo mucho, ¿no? Pero ahí es donde, en esto que decía él, de que preguntaba y preguntaba, es lo que te decía antes, ¿no? Es que primero tienes que entender, para explicar algo, ya no solo con infografías, de cualquier manera, para explicar algo primero lo tienes que entender muy bien. Entonces yo estaba un poco bloqueado diciendo, vale, más o menos lo entiendo, pero quiero entenderlo más para poder explicarlo bien. Y bueno, pues por eso aquel científico sufrió un poco, decía. Hombre, lo pero que yo es muy también, ¿eh? chulo también Sí, normal. Lo que es chulo de tu trabajo también es que aprenderás de un mogollón de cosas bueno, que bien tienes un concepto ahí aislado, ¿no? O sea, que te ayuda a meterte en profundidad y adquirir conocimiento que entiendo que es muy interesante para ti, por lo menos que estás metido en esa parte más de Sí, sí. biología y tal. Sí, desde luego. O sea, por ejemplo, yo que sé, he aprendido hace poco he hecho una infografía sobre envejecimiento de perros y gatos para una empresa de veterinaria y, joder, pues he aprendido un montón. Pues a nivel de veterinaria y todo esto y de consejos y de por qué se produce el envejecimiento y tal. Y sí, la verdad que a mí eso me resulta muy estimulante. Cada nueva infografía ya no es solamente el proceso visual o tal, sino el hecho de aprender, esa primera parte de tengo que entender esto bien y de repente te metes y te sumerges a tope en un mundo pues nuevo, que a lo mejor te suena
a lo mejor has leído algo, a lo mejor estudiaste algo en la carrera, pero claro, para hacer una infografía profundizas un montón y eso a mí me resulta súper estimulante. O sea, yo me lo paso muy bien con todas las infografías, la verdad que sí. Si fuesen de Y política, es un no, proceso pero siendo de ciencia... normal. ¿Y es un proceso que ya tienes establecido a la hora de crear una infografía? Siempre tengo que pasar por aquí, luego hago esto, luego tal, luego tal. O sea, a nivel de... La pregunta va más a nivel de dónde entra la creatividad. ¿Influye mucho a la hora de crear una infografía? ¿Es un proceso ya más o menos estandarizado e influye, pues yo qué sé, en la manera en la que dibujas, por ejemplo? ¿O no? Pues mira, por supuesto que hay espacio para la creatividad, ¿vale? Pero en su momento. Yo soy muy estructurado y creo que es bueno eso. Y yo sí que tengo un proceso de trabajo. Eso de que te he contado primero el mensaje, luego la estructura, luego la ilustración. Me parece que es básico. Si tú pretendes hacer cada infografía como si fuera la primera y tratas de ver a ver cómo lo voy a hacer esta vez, te vuelves loco. Entonces yo tengo un proceso muy establecido con diferentes pasos y yo tengo mis huecos para la creatividad. Es decir, primero, en esa fase en la que quiero entender, pues machaco a preguntas, hago una entrevista, como vengo del mundo de la prensa, pues sé hacer entrevistas, entonces machaco a preguntas, me leo documentación y todo eso, y cuando yo ya lo he entendido todo, ahí sí que viene una fase creativa. Pero tiene su hueco, o sea, no soy creativo en cómo abordo esto, por dónde empiezo a trabajar, sino digo, ahora es cuando tengo que plantear la infografía, es ahora cuando tengo que ser creativo. Entonces, pero tampoco soy creativo de la nada. Es decir, yo tengo un montón de tipos de infografía que combino y que mezclo, que también, por ejemplo, esto de los tipos de infografía que se utilizan, esto también los enseño, tengo cursos de infografía y los enseño, ¿no? Y yo a mis alumnos les digo, mira, aquí tenéis 20 y pico tipos de infografía, les pongo una chuleta así muy fácil de entender, y lo que tenéis que hacer es, una vez que tenéis pensado qué es lo que vais a contar y ya os lo habéis estudiado bien y todo esto, pensar qué tipos de infografía os interesa y coger 4 o 5 y combinarlos. Porque al final es un poco lo que hago. Entonces, no es que tampoco empiezo de la nada esa parte creativa, porque al final hay una serie de estructuras, una serie de recursos, tipos de infografía que se utilizan más o menos recurrentemente. A veces se te ocurre algo muy nuevo y muy distinto y tal, pero muchas veces la creatividad está basada en cosas que ya has hecho, que ya has visto, que otros han hecho. Entonces, sí que hay una parte creativa, pero también hay una gran parte de técnica. Y claro, la gente cuando lo ve al final hecho, le parece que es súper creativo, ¿no? Pero porque lo ves visual, llamativo, con alguna metáfora chula, con un uso del color o de la ilustración y dices, ¡joder, qué creativo! No digo que no, pero hay un proceso más ordenado del que parece. Y creo que en general la gente que hace cosas creativas tiene una parte así de orden y de estructura y de técnica y de paso a paso que si te la saltas tampoco te aporta nada. O sea, creo que al contrario, creo que te aporta caos y tardar más y perderte un poco. Pero en cambio, unos espacios en los que hay creatividad, y por ejemplo tengo dos. Una vez que he terminado de entender la infografía es cómo la estructuro, ahí hay una parte creativa, ¿no? Luego hay unas fases de correcciones y tal, que son como menos creativas, más pues me corrigen y tal. Y luego cuando paso a la tercera fase, que es la parte de ilustración, ahí también hay otra parte creativa, que es cómo voy a dibujar esto, lo voy a dibujar muy limpio, más sucio, no sé, va a ser dibujo realista o más caricaturesco, qué combinaciones de colores. Ahí hay otra parte creativa, pero tienen su hueco, sí. Vale, vale. Y a nivel de proyectos, ¿alguno que te haya hecho especial ilusión, por la razón que sea, o porque era un proyecto bonito que te gustaba a ti especialmente, o por el reto, o por... Cuéntanos alguno así que te haya gustado especialmente. Hey, interrumpo un segundo el episodio para contarte algo que me tiene loco. Estoy haciendo un curso de inteligencia artificial con Build It Academy y me está pelando el cerebro como si fuera una naranja. Es un curso completísimo para que des tus primeros pasos en IA, en no-code y en automatización digital, todo por solo 49 euros. Pero espera, porque por escuchar el podcast de Innocabi, en las notas del episodio tienes un link con un descuento exclusivo. No te lo pierdas, empieza a transformar tu carrera con la inteligencia artificial y nos vemos dentro.
Pues mira, hay un par que te voy a decir que, porque conectan un poco con mi pasado, ¿no? Y eso, pues me gusta. Hace poco, bueno, hace un año ya, me contactó un ex compañero de la universidad que se había montado una empresa de análisis de espermatozoides, ¿no? Análisis de genética de espermatozoides para ver si son aptos para hacer, bueno, pues para reproducirse, ya sea de manera natural o in vitro o lo que sea. Y me contactó para que le ayudara a explicar lo que hace y los problemas genéticos que él analiza y que él trata. Y bueno, pues claro, me hizo mucha ilusión porque era pues un compañero con el que había perdido el contacto y que me encontró por LinkedIn y me escribió y al final terminamos trabajando juntos, hicimos una infografía que le ha ayudado mucho y bueno, pues que le ha ayudado, mira, en este caso le ha ayudado a vender además. O sea que él ha mandado esa infografía a un montón de potenciales clientes, clínicas de fertilidad que no saben hacer ese análisis específico que él hace y dice que ha aumentado la facturación. Entonces, bueno, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces, a mí me hizo ilusión por eso, ¿no? Esa conexión con el pasado, de alguien con el que yo estudié la carrera de biología hace muchos años y eso me gustó. Y luego, hace poco también hice un proyecto de investigación, expliqué cómo era un proyecto de investigación sobre cáncer de pulmón para el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Y también me lo encargó un Luis Montuenga, que había sido profesor mío en la universidad. Y bueno, pues es como esas, te has alejado mucho ya, o sea, hace muchos años que terminé la carrera y bueno, como esa vuelta atrás como que me hace ilusión, ¿no? Que alguien me busque de mi pasado y tal, pues eso me hace gracia. Sí. Vale. Vale, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Lo utilizas, no lo utilizas? ¿Crees que la...? Te digo esto porque, pues eso, al final casi en cualquier profesión y bueno, no nos hartamos de escuchar que la inteligencia artificial va a matar la pintura. A mí me gusta mucho la pintura, por ejemplo. Entonces, pues eso, que va a matar a los pintores, que va a matar a los escritores, que va a matar a toda la gente que tiene creatividad, de tal. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero me gustaría conocer un poco tu opinión, porque además, pues eso, a mí la inteligencia artificial es un tema que me parece muy interesante, que me estoy metiendo bastante con ese tema. Además, bueno, pues empecé a hacer un curso y tal, y la verdad que estoy muy contento. Y quería ver un poco tu opinión, si utilizas la inteligencia artificial o no, o cómo lo ves en tu profesión. Pues mira, yo concretamente te voy a hablar no tanto de ChatGPT porque no, aunque lo manejo, pero no es mi especialidad, sino más bien de aquella inteligencia artificial utilizada para generar imágenes, ¿no? Que es lo que podría ser más similar a mi campo. Hay mucha gente, efectivamente, que dice va a acabar con la profesión de los ilustradores o es una mierda, o también hay ejemplos, malos ejemplos, ¿no? Hace poco salió un paper que se publicó en la revista Frontiers que tenía una infografía hecha con Midjourney, inteligencia artificial, y le habían dicho pon una rata y explica cómo, básicamente, ¿no? Cómo de los testículos se sacan células madre y se cultivan para conseguir tal. Y entonces Midjourney había hecho una pseudo-infografía en la que la rata tenía unos testículos gigantes que colgaban del techo y había todo nombres alrededor señalando partes donde solo habían acertado con rat, todo lo demás era palabras inexistentes y claro, aquello era una barbaridad, ¿no? Pero claro, es que ese no es un problema de la inteligencia artificial, ese es un problema del zoquete que ha decidido que eso estaba bien. O sea, es que no, eso es una chapuza, pero es una chapuza humana, ¿no? No creo que el problema ahí sea la inteligencia artificial, sino el mal uso que un ser humano ha hecho y bueno, y luego los controles de la revista que no lo detectaron a tiempo. Pero fuera de esas anécdotas de malos usos, para mí es una herramienta más. Quiero decir, yo ahora mismo, para los trabajos que hago para mis clientes, no la utilizo. Porque, bueno, pues también hay problemas ahora mismo de copywriting, de a ver si voy a hacer algo y se lo van a poder copiar. En fin, y todavía no he encontrado yo el nivel de control que tengo realizando las ilustraciones yo. Pero estoy seguro que eso va a llegar. Eso llegará. Y no pasa nada. El tema es eso, que hay que ver bien cómo controlas para que lo que hagas, esas ilustraciones sean rigurosas
Pero eso pasa ya, quiero decir, o sea, o pasaba antes de que existiera la inteligencia artificial. Yo no puedo dibujar un hígado que tenga la anatomía mal, y una célula puede tener errores aunque yo la haya hecho a mano, del mismo modo que con inteligencia artificial puede tener errores. Entonces hay que saber usarla y hay que aprender a que no cometa errores, y si cometa errores pues los corrijamos. Las herramientas cada vez son mejores y cada vez tienen, o sea, empezaron teniendo muchísima creatividad, en el sentido de que tú metías una frase y te hacían algo muy creativo, pero poco control, que eso es un poco lo que hace falta cuando estás hablando de ciencia. Necesitas más control. Pero cada vez hay más herramientas, hay mejores herramientas y hay más recursos y más maneras de controlar el resultado final. Pues ahora, por ejemplo, hay herramientas de inteligencia artificial de generación de imágenes que tú les pasas un boceto y ellos te lo convierten en ilustración. A lo mejor les pasas un boceto en el que pones la estructura de cómo quieres de grande que sea la célula, qué partes quieres que tenga, y luego le pasas otra imagen de referencia y le dices, yo quiero que tenga este estilo. O sea, dibújame esta célula con estas formas, pero con el estilo de esta otra imagen. Entonces, con eso vas controlando el resultado y luego puedes hacer cambios en una zona pequeña. Decir, mira, aquí me has puesto esto que no existe, cámbiamelo por una mitocondria. Entonces, vas acercándote al resultado final. Todavía queda, pero bueno, sí que vamos, yo creo que vamos en buen camino. Y va a ser una herramienta más. Del mismo modo que cuando salió Photoshop, la gente empezó a hacer ilustraciones en Photoshop, pues decía, joder, es que claro, es que ahora ya no lo podemos hacer en papel, ya no podemos hacer en... Bueno, puedes seguir haciéndolo, quiero decir, si quieres montar una exposición y vender el cuadro, pues hazlo al óleo, pero van a ser más herramientas. Yo ahora mismo prefiero Photoshop porque prefiero con mi tableta digitalizadora hacer el dibujo y poder corregirlo y tenerlo por capas y tal. No le veo mayor problema, la verdad. O sea, yo veo un enriquecimiento y además la posibilidad de que gente que no sabe hacer ilustraciones pueda hacer ilustraciones y pueda hacer infografías más llamativas y pueda hacer, no sé, no lo veo mal. Si eres un mal profesional, pues igual te quedas un poco atrás, ¿no? Pero si eres espabilado, pues te adaptarás y ya está. Vale. Vamos a hablar un poquito también de cómo te das a conocer. ¿Qué estrategias haces? ¿Qué tipo de marketing utilizas? Si es todo, yo qué sé, pues referidos, o si uno te contrata y entonces le dice a su colega, oye, este tío trabaja muy bien, o si haces alguna estrategia de marketing. Cuéntanos un poco esa que parte. hago. O sea, claro, lo que cuentas de referidos y gente que te recomienda y tal, pues claro, eso sí que ocurre, ¿no? Pero eso ocurre. El tema es que no tienes control sobre ello, y eso no es hacer mucho marketing, sino, bueno, pues hacer un buen servicio o vender buenos cursos o hacer buenas infografías y oye, si te recomiendan, guay. Pero tienes que tener una estrategia, porque yo eso es una cosa que me di cuenta cuando empecé a emprender, que bueno, me lancé muy convencido, pero en realidad tampoco sabía muy bien cómo iba a hacer. Me vine aquí a estudiar y de repente dije, ¿y ahora cómo hago para que la gente sepa que estoy aquí disponible, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a aprender marketing digital y lo primero que aprendí es que por lo menos para empezar, tenía que darle mucha caña a LinkedIn, porque el LinkedIn, bueno, o LinkedIn, según desde donde los oigas, es una red social en la que yo sé a qué se dedica la gente, sé que han estudiado y sé dónde trabajan, cosa que en otras pues no puedes, ¿no? Y al final mi público objetivo depende de eso, de qué han estudiado y sobre todo en qué trabajan. Entonces yo lo doy todo en LinkedIn. Publico, busco contacto con gente y, bueno, sobre todo pues publico cosas, enseño mi trabajo, doy consejos sobre comunicación de la ciencia, no solamente sobre infografía, sino sobre comunicación de ciencia. Cuento mis experiencias de emprendimiento o tal, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que si lo vas trabajando, pues es una bola que va creciendo y ahora mismo pues tengo 15.000 seguidores en LinkedIn, que tampoco es que sea una locura, pero vamos, vivo de lo que consigo en LinkedIn, básicamente, ¿no? Luego eso lo combino con email marketing. Yo tengo una newsletter que si alguien se quiere apuntar, que vaya a infografiacientífica.com, porque es una newsletter a la que le pongo mucho cariño y es muy entretenida. O sea, doy consejos de comunicación y hay mucha gente que me dice, mira, solo de estar aquí estoy aprendiendo un montón y además me río, porque yo creo que las cosas tienen que ser entretenidas, ¿no? La propia infografía es una manera divertida o amena o atractiva de comunicar la ciencia. Y entonces con el marketing yo creo que tiene que ser igual. En LinkedIn intento
divertirme y divertir a los demás. Y con el email marketing lo mismo, ¿no? Y luego, pues aparte, de vez en cuando, pues entrevistas como esta misma, ¿no? Pues intento darme a conocer o voy a congresos o voy a eventos a dar charlas y todo esto. Pero vamos, lo más importante para mí es LinkedIn combinado con el email marketing. Vale. Y volviendo un poquito la vista atrás en todo este recorrido que llevas, pues montándotelo por tu cuenta, ¿qué aprendizajes crees que son, no sé, 2, 3, 4 que podrías dar a alguna persona que te esté escuchando, que esté pensando ahora en lanzarse a emprender en cualquier nicho? No tiene por ¿Vale? qué ser ni haciendo infografías, ni en el tuyo, ni nada. Pero ¿qué consejos crees que son valiosos o que le podrías dar a tu hijo o a tu Vale. hija, que tienes 2? Sí. Mira, tengo una hija además que tiene, ya claro que quiere emprender y tiene 12 años, pero es que ya lleva bastantes años queriendo emprender. Pues mira, lo primero que es quizá un poco básico, pero sí que hay mucha gente que no lo tiene claro, que es que no pienses solo en lo que vas a vender, sino en cómo lo vas a vender. O sea, es que el producto es una cosa, el producto, el servicio, lo que ofreces es una cosa, pero el marketing y las ventas son súper importantes. Si no tienes marketing y ventas, si no aprendes de marketing y ventas, si no dedicas mucho esfuerzo al marketing y las ventas, es que da igual que tengas un producto maravilloso, que nadie lo va a saber, nadie va a saber que lo ofreces, nadie va a saber si son para ellos, si es para ellos o no. Entonces, bueno, sé que es muy básico, pero que es que sé que hay mucha gente por ahí que se la pega por esto, porque piensa que por tener un producto maravilloso y una web fabulosa no es marketing, una web fabulosa es algo que sí, que hace falta y que puede estar bien o puede estar mal, pero luego tienes que llevar tráfico allí, o sea, el marketing es fundamental y las ventas. Entonces eso sería como lo primero, ¿no? Luego, otra cosa que yo he aprendido es tener mentalidad, aunque mi negocio soy yo y ya está, porque además lo he querido así. O sea, tengo colaboradores a los que les encargo muchas cosas, ¿no? Pero básicamente soy yo. Pero aún así, una cosa que he aprendido es tener mentalidad de CEO, mentalidad de dueño de una empresa. Aunque, ya te digo, aunque no es que yo tenga una empresa grande con un montón de empleados, ¿no? Porque no quiero eso, pero esa mentalidad, por poner un ejemplo, ¿no? Yo antes cuando empecé y tenía pensado hacer algún gasto referente a la empresa, pues una formación o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? O alguna inversión de algún tipo, siempre lo hablaba con mi mujer. Me sentaba y decía, oye, voy a gastar en esto, ¿qué te parece? Tal. Siempre me decía que sí, o sea, no, se me decía, adelante, tira para adelante. Pero yo le preguntaba, ¿no? Pero luego llegó un momento que me di cuenta que no tenía que hacer eso. O sea, yo se lo cuento, pero le digo, he hecho esto y ya está. O sea, y no es una cuestión de mi mujer, ¿eh? No es eso. O sea, te digo que ya siempre, es una cuestión de que tengo que decidirlo yo y ya está. Y el hecho de yo pensar que tengo que preguntárselo, que tengo que hablar con ella, tal, al final me ralentiza. Y es que tú tienes que pensar en la empresa y si crees que eso es bueno para la empresa, pues para adelante. Y entonces tener esa mentalidad de CEO, de dueño de empresa, frente a una mentalidad de autónomo, a mí me ha venido muy bien. O sea, cuestión de invertir. Y otra cosa relacionada con eso es saber delegar. Eso es algo que me ha costado horrores, me ha costado muchísimo. He sido mucho de hacerlo yo, mentalidad de superhéroe malentendida y no puede ser eso, no puede ser eso. O sea, me he dado cuenta que es una cuestión de ego. Que si tú lo haces todo, te sientes capaz de hacer todo, te sientes más dueño de todo lo que has conseguido y en realidad es una tontería y una pérdida de tiempo. Entonces hay que delegar. Yo estoy aprendiendo a delegar todavía, o sea, ya lo hago mucho, pero creo que tengo que hacerlo más todavía y mejor y desprenderme de ese ego absurdo. Eso no quiere decir que no sepas hacer nada de tu empresa. Yo creo que hay que saber cómo se hacen las cosas para luego poder delegarlas. Pero sí, yo creo que esas tres cosas. Marketing y ventas, Sí. importante, mentalidad de CEO, esto es una empresa, no preguntes en casa, o sea, tira para adelante. Y el tema de saber delegar, si no estás perdido. Sí, completamente de acuerdo. Muy buenos aprendizajes, sí. Sí que me gustaría también preguntarte un poco por el tema de hábitos, que veo que eres un tío muy estructurado y muy, incluso, pues eso, ¿no? Muy metódico, digamos.
No Sí. sé si tienes algún hábito que te ayuda a ser más productivo o que hayas adquirido hace poco y que te esté suponiendo un salto de calidad en tu vida profesional, personal. ¿Algún hábito que sea importante para ti Pues y que nos puedas recomendar? Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues mira, salir a correr, ir a correr por el monte, o sea, hacer deporte, básicamente. No es algo que, sé que tampoco es algo muy original ni nada, no descubro la pólvora, pero yo antes no hacía mucho deporte. Era una persona activa, no era un súper sedentario, caminaba mucho y tal, pero no hacía deporte como tal de manera organizada, estructurada, continua, más que nada continua, ¿no? Frecuente. Y desde hace unos años ya voy a correr 2, 3 días por semana y joder, la verdad es que es una maravilla, o sea, es que se nota un montón. Es algo que recomiendo mucho. Parece que no tiene relación con emprender, pero tiene muchísima. Es que yo igual hay alguna semana, ¿no? Que estoy muy liado, que me enfrasco en trabajar porque tengo mucho trabajo pendiente y de repente me noto agobiado, nervioso, que no me cunde, qué tal, y me pongo a pensar y digo, claro, es que llevo 4 días sin salir a correr y eso no puede ser. Entonces salgo, me desestreso, me olvido, me lleno de endorfinas o yo qué sé qué pasa y de repente soy otra persona. Es una barbaridad. O sea, yo creo que, fíjate que yo creo que no puedes emprender, no puedes llevar un emprendimiento de calidad o de alto rendimiento si no haces deporte, porque tu cuerpo y tu cerebro son uno. Y vamos, ya te digo que yo lo noto muchísimo y es como un reseteo cada vez que voy a correr, que puede ser correr o puede ser otra cosa, ¿eh? Yo voy a correr por campos porque vivo aquí en un pueblo en medio del campo y voy ahí por el monte o por las playas o tal, pero puede ser cualquier otra cosa. Pero es que lo necesitamos, es que es así. Sí, sí, sí. Yo ahí estoy completamente de acuerdo también. Yo hago deporte casi todos los días y cuando no hago, yo también no tomo mogollón. O sea, yo creo que si quieres mantener algo si quieres emprender en concreto, hablando de esto, a largo plazo, tienes que buscar un momento para desahogar la mente y el cuerpo de alguna manera, ¿no? En mi caso es el deporte, en el tuyo veo que también. Yo creo que sí, vamos, que es fundamental para, sobre todo eso, para tener una carrera a largo plazo, ¿no? Nunca mejor dicho. Es que si no pinchas, es que acabarás estresado, acabarás nervioso, acabarás jodido y acabarás buscándote un Sí, trabajo por cuenta ajena, que al final en muchos aspectos es menos exigente, porque tú cuando sales, a ver, digo en algunos aspectos, ¿eh? O sea, yo prefiero ser dueño de mi propia vida y de mi negocio y tal, pero es verdad que cuando estás por cuenta ajena, cuando sales, normalmente sales y ya está. Pero cuando eres emprendedor estás siempre pensando en cosas, en sí, mejoras, de manera positiva, ¿eh? No de manera sí, sí, sí. rumiativa y chunga, sino se te ocurren cosas ilusionantes y tal. Pero si estás mal, porque no haces deporte, por ejemplo, o porque trabajas excesivas horas, eh, puede ser agotador. O sea, es que no puedes no llegar. Entonces, bueno, como dices, para mantenerlo a largo plazo, yo creo que es imprescindible. Sí, sí. Vale, vale, pues ya para, perdón, para ir acabando, Ever, te voy a preguntar cuál es bueno, algo que pregunto a todas las personas que venís al podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Pues mira, un libro que me estoy leyendo ahora, que es Vive Más, de Marcos Vázquez, y son recomendaciones para vivir más y vivir mejor, o incluso ralentizar el envejecimiento, ¿no? Como dice él. No vas a lo mejor no descubres cosas súper innovadoras, pero bueno, algunas sí, pero en general son consejos que ya sabemos y ahora estoy en un momento de la vida en el que pues, le estoy dando mucha importancia al tema del deporte, alimentación, habla de un montón de cosas muy, muy interesantes para cuidar tu salud y estar bien durante más años, que al final me parece que es algo que no... O sea, no habla del envejecimiento como una cosa de no envejecer como una cosa vanidosa de no quiero tener arrugas. No, no, sino en el sentido de estar bien, con salud, durante más tiempo y poder disfrutar de la vida durante más tiempo y bueno, pues también vivir más años y que esos últimos años no sean tampoco de invalidez casi,
sino que los hagas con más o menos buena salud, siempre dentro de lo que puedas controlar. Obviamente hay factores incontrolables. Pero ese libro, Vive Más, de Marcos Vázquez, me está gustando mucho y conecto con muchas cosas que dice ahí. Vale, pues perfecto, pues ahí lo dejo en las notas del programa. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, que quieran, bueno, pues saber más de lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Y cuéntanos también un poquito qué es lo que haces, para poner en contexto. Vale, sí, pues yo ahora mismo, como hemos dicho, ¿no? Yo hago infografías de tipo de ciencia, salud, tecnología, infografías científicas para empresas, centros de investigación, gente, en general, gente que necesita explicar algo que es muy difícil de explicar de otra manera, ¿no? Y las explico visualmente y, bueno, pues quien quiera, pues que me contacte y les hago un presupuesto, hablamos y vemos también si la infografía es lo que necesitan. Y luego también hago formaciones de infografía. También enseño sobre todo a científicos que bueno, pues que necesitan utilizar la infografía al final, como decíamos, para publicar un paper, para las figuras de un paper, de un artículo científico, para diseñar pósteres, para presentaciones en conferencias y así. Al final los científicos necesitan mucho, entonces también para ellos doy formaciones para que sean capaces de hacer sus propias infografías, ¿no? Y todo esto, pues a quien le interese el tema de explicar la ciencia de manera visual, que se entienda y que sea sexy y llamativa, que vaya a infografiacientífica.com, es mi página web, y yo les recomiendo que se apunten a mi newsletter, ¿no? Les regalaré algo para que empiecen a explicar la ciencia de manera visual y luego les contaré cosas entretenidas que seguro que les hará también reflexionar. Infografiacientífica.com. Pues perfecto. Muy bien. Perfecto, ahí lo dejo en las notas del programa y nada de ver, solo me queda darte las gracias, creo que ha sido una charla muy chula, conocer una profesión que yo hasta ahora no conocía y más en un nicho tan concreto que siempre es curioso y siempre resulta muy, muy interesante, ¿no? De conocer y ver cómo las personas también se especializan mucho en determinados temas, ¿no? Y lejos de ser malo, yo creo que es bueno. Creo que es bueno especializarse ya por dar esa nota, ¿no? A mí el nicharme me ha venido súper bien, o sea que yo siempre lo recomiendo. Muy bien, Alfonso. Pues perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado y como siempre nos vemos en el siguiente episodio del podcast de InnoCavi. Un saludo. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocavi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocavi.com. Nos vemos dentro.